Hace siglos, estos castillos fueron testigos de traiciones, batallas épicas y el auge de los samuráis. Pero lo que pocos saben es que ocultan secretos inquietantes, trampas mortales, pasadizos ocultos e incluso leyendas de fantasmas. Hoy exploraremos los 5 castillos más impresionantes de Japón y descubriremos los misterios que los rodean. Quédate hasta el final porque el número 1 te sorprenderá. Y si te apasiona la historia y los enigmas de Japón, suscríbete a Japón Oculto y acompáñanos en este viaje en el tiempo. Nuestro primer destino nos lleva a la prefectura de Shimane, donde se alza el imponente castillo de Matsue, una de las pocas fortalezas originales que aún se mantienen en pie en Japón. Construido en 1611 por el señor feudal Horio Yoshiharu, su diseño es una obra maestra de la ingeniería militar. A diferencia de otros castillos reconstruidos con hormigón, Matsue conserva su estructura de madera original, con muros inclinados para resistir ataques y ventanas de tiro estratégicamente ubicadas para arqueros y mosqueteros. Desde la cima de su torre principal, los samuráis podían vigilar toda la región y detectar cualquier amenaza en la distancia. Sin embargo, más allá de su imponente arquitectura, este castillo oculta una historia sombría. Durante su construcción, los ingenieros se enfrentaron a un problema inexplicable. Cada vez que intentaban levantar la torre principal, la estructura se derrumbaba. Temiendo que los dioses estuvieran enojados, se decidió recurrir a un antiguo ritual conocido como Itobashira, o pilar humano. Según la leyenda, una joven fue elegida para ser sacrificada y enterrada viva en los cimientos del castillo, con la creencia de que su espíritu fortalecería la estructura y evitaría nuevos colapsos. Desde entonces han circulado historias inquietantes sobre Matsue. Se dice que en noches de luna llena, algunos visitantes han visto la figura de una mujer deambulando por los pasillos, con una mirada vacía y un susurro apenas audible. Otros aseguran haber sentido una presencia extraña en la torre principal, como si alguien los observara en silencio. Incluso hay reportes de objetos que se mueven solos o puertas que se cierran sin explicación. A pesar de estos relatos, el castillo de Matsue sigue siendo un destino imprescindible para los amantes de la historia y el misterio. Su ubicación junto al lago Shinji y sus jardines históricos lo convierten en uno de los castillos más pintorescos de Japón. En el corazón de Japón, en la vibrante ciudad de Nagoya, se encuentra una de las fortalezas más imponentes del país, el Castillo de Nagoya. Construido en 1612 bajo las órdenes de Tokugawa Ieyasu, este castillo fue una pieza clave en la consolidación del poder del shogunato Tokugawa. Con su imponente torre principal de 5 pisos y murallas diseñadas para resistir cualquier ataque, Nagoya se convirtió en una fortaleza prácticamente impenetrable. Pero este castillo no solo es una maravilla arquitectónica, sino que también esconde secretos y leyendas que han perdurado por siglos. Uno de sus elementos más icónicos son los shachihoko, criaturas mitológicas con cuerpo de pez y cabeza de tigre, que coronan los tejados del castillo. Se creía que estos seres tenían el poder de invocar la lluvia para proteger la fortaleza de incendios, convirtiéndose en un símbolo de buena fortuna. Irónicamente, en 1945, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, el castillo fue devorado por las llamas y quedó reducido a cenizas. Sin embargo, el espíritu de Nagoya nunca se rindió, y en la década de 1950 se emprendió un ambicioso proyecto de reconstrucción, devolviéndole su antiguo esplendor. Hoy en día, sus shachihoko dorados han vuelto a brillar en lo alto de la torre, como lo hicieron siglos atrás. Pero hay algo más. Antiguos documentos mencionan la existencia de túneles secretos bajo sus cimientos, pasadizos subterráneos que habrían servido como rutas de escape en caso de ataque. Se dice que estos túneles conectaban el castillo con otros puntos estratégicos de la ciudad, permitiendo que los señores feudales y sus tropas escaparan sin ser detectados. Aunque hasta el día de hoy no han sido completamente explorados, algunos arqueólogos creen que aún podrían encontrarse bajo las calles modernas de Nagoya, ocultos a simple vista. Y como toda fortaleza con un pasado de guerra y traiciones, el castillo de Nagoya también tiene su cuota de misterio. Existen relatos de trabajadores y visitantes que han sentido una extraña presencia en los pasillos, luces que parpadean sin explicación y ecos de pisadas cuando no hay nadie cerca. Hay quienes creen que los espíritus de los samuráis que alguna vez protegieron esta fortaleza aún vigilan sus murallas, incapaces de abandonar su deber.
Majestuoso, histórico y envuelto en leyendas, el castillo de Nagoya sigue siendo una de las fortalezas más impresionantes de Japón. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Los túneles secretos aún existen esperando ser descubiertos o son solo un mito más en la larga historia de este castillo? En la prefectura de Nagano, al pie de los majestuosos Alpes japoneses, se alza el imponente castillo de Matsumoto, una de las fortalezas más antiguas y mejor conservadas de Japón. Su elegante estructura de madera negra le ha valido el apodo de El Castillo del Cuervo. Construido entre 1593 y 1594 por órdenes del clan Ishikawa, este castillo fue testigo de los conflictos de la era Sengoku, cuando los señores feudales luchaban por el control del país. Su diseño, con 6 pisos y gruesos muros, no solo lo convirtió en una fortaleza impenetrable, sino también en una obra maestra de la ingeniería militar de la época. A diferencia de otros castillos, Matsumoto no se encuentra sobre una colina, sino en una llanura rodeada de un sistema de fosos y muros de piedra que lo hacían igual de difícil de conquistar. Desde sus ventanas ocultas, los samuráis podían disparar flechas y proyectiles sin ser detectados. Pero aunque esta fortaleza se construyó con un propósito defensivo, en su interior se han encontrado pruebas de prácticas mucho más inquietantes. Durante la restauración del castillo en el siglo XIX, se descubrieron documentos antiguos que mencionaban que algunos señores del castillo realizaban rituales de sacrificio humano para garantizar la protección de la fortaleza. Se dice que prisioneros de guerra e incluso sirvientes fueron ofrecidos como tributo a los dioses de la guerra en las cámaras más profundas del castillo. Aunque no existen pruebas físicas de estos rituales, el rumor ha permanecido vivo entre los habitantes de la región y muchos aseguran que el castillo aún guarda los ecos de su pasado sangriento. Los fenómenos inexplicables no han tardado en aparecer. Guardias y visitantes han reportado puertas que se abren y cierran solas, luces que parpadean en habitaciones vacías y el sonido de pisadas en los pisos superiores cuando no hay nadie allí. Algunos creen que estos eventos están relacionados con las almas de los que perdieron la vida en su interior, mientras que otros aseguran que son los propios samuráis del pasado quienes aún vigilan la fortaleza. A pesar de las leyendas, el castillo de Matsumoto sigue siendo uno de los destinos más fascinantes de Japón. Con su reflejo sobre las aguas del foso y su majestuosa estructura negra contrastando con el cielo, es una verdadera joya del período feudal. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Serán simples supersticiones o realmente hay algo más entre sus sombras? Ubicado en la isla de Kyushu, el castillo de Kumamoto es una de las fortalezas más imponentes y resistentes de Japón. Construido en 1607 por el legendario señor feudal Kato Kiyomasa, este castillo fue diseñado para ser prácticamente inexpugnable. Su mayor característica defensiva son sus muros inclinados, conocidos como Mushagaeshi, que impedían que los enemigos pudieran escalarlos. A medida que los atacantes intentaban subir, la pendiente se volvía cada vez más vertical, haciendo que cualquier intento de invasión fracasara. Pero esto no era todo. Kumamoto contaba con 49 torres de vigilancia, pasadizos secretos y almacenes de víveres que permitían resistir asedios durante meses. Este diseño impenetrable fue puesto a prueba en 1877, durante la rebelión de Satsuma, uno de los últimos grandes levantamientos de los samuráis contra el gobierno Meiji. Durante más de 50 días, 13.000 guerreros liderados por Saigo Takamori intentaron tomar el castillo, pero fracasaron ante su resistencia. Se dice que los muros de Kumamoto parecían indestructibles, y que incluso los samuráis más experimentados no lograban encontrar una manera de infiltrarse. Finalmente, la rebelión fue sofocada y el castillo se convirtió en un símbolo de la nueva era de Japón. Pero la historia de Kumamoto no terminó con la guerra. En 2016, un gran terremoto sacudió la región y destruyó gran parte de la fortaleza. La torre principal quedó severamente dañada, las murallas colapsaron y varios de sus edificios históricos quedaron reducidos a escombros. Sin embargo, como ha ocurrido tantas veces en su historia, Kumamoto se ha negado a ser derrotado. Un extenso proyecto de restauración ha estado en marcha desde entonces, y aunque tomará décadas recuperar completamente su gloria, el castillo ya ha vuelto a abrir sus puertas al público, mostrando una vez más su capacidad de resistencia. Sin embargo, Kumamoto no solo es famoso por su historia bélica, sino también por sus misterios.
Desde hace siglos han circulado rumores sobre la presencia de espíritus en sus pasillos. Muchos creen que los samuráis que murieron defendiendo la fortaleza siguen patrullando sus muros, incapaces de abandonar su deber. Guardias y visitantes han reportado haber visto figuras oscuras moviéndose en la distancia, haber sentido extrañas presencias a su alrededor y haber escuchado el eco de pisadas en las habitaciones vacías. Algunos aseguran que en noches de tormenta pueden oírse gritos de guerra resonando entre los muros de piedra. Hoy en día, Kumamoto sigue en pie, con su imponente silueta dominando la ciudad que lleva su nombre. Su historia de resistencia, sus batallas épicas y sus leyendas han convertido a este castillo en uno de los más fascinantes de Japón. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Realmente los espíritus de los antiguos samuráis aún vigilan sus muros, esperando una batalla que nunca llegará? Llegamos al primer puesto de nuestra lista, y no podía ser otro que el majestuoso castillo de Himeji. Conocido como el Castillo de la Garza Blanca por el color brillante de sus muros, Himeji no solo es el castillo más grande y espectacular de Japón, sino también el mejor preservado de todos. Su construcción original comenzó en 1333, pero fue remodelado y ampliado en 1609 por Ikeda Terumasa, convirtiéndose en una de las fortalezas más avanzadas de su tiempo. Su diseño, con una combinación perfecta entre defensa y estética, lo ha convertido en un símbolo del Japón feudal y en un patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO. Lo que hace único a Himeji es su complejo sistema defensivo, que lo hacía prácticamente inexpugnable. A simple vista, su estructura blanca y armoniosa puede parecer pacífica, pero en realidad esconde un ingenioso laberinto de pasadizos diseñados para confundir a los invasores. Si un enemigo lograba atravesar sus muros exteriores, era obligado a recorrer un camino en zigzag, expuesto constantemente a los ataques de arqueros y mosqueteros desde lo alto de la fortaleza. Además, contaba con pequeñas ventanas estratégicas diseñadas para lanzar aceite hirviendo sobre los atacantes. Se dice que este sistema era tan eficiente que Himeji nunca fue tomado por la fuerza. Pero más allá de su impresionante arquitectura, este castillo también guarda una de las leyendas más escalofriantes de Japón, la historia de Okiku. Según el relato, Okiku era una sirvienta que trabajaba en el castillo y que fue acusada injustamente de haber roto un valioso plato de porcelana. Como castigo, fue arrojada a un pozo y dejada allí hasta su muerte. Desde entonces, muchos aseguran que su espíritu sigue vagando por el castillo, contando los platos del 1 al 9 en busca del que perdió. Se dice que en las noches más silenciosas, su voz puede escucharse flotando en el aire, repitiendo los números antes de lanzar un grito desgarrador. A lo largo de los siglos, el castillo de Himeji ha sobrevivido a incendios, terremotos e incluso los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, cuando toda la ciudad de Himeji quedó en ruinas, pero el castillo milagrosamente se mantuvo en pie. En 1956 comenzó un ambicioso proyecto de restauración para preservar la fortaleza, asegurando que su legado perdurara para las generaciones futuras. Hoy en día, sigue atrayendo a millones de visitantes que quedan maravillados por su belleza y al mismo tiempo intrigados por los misterios que esconde. Con su historia fascinante, su arquitectura imponente y sus leyendas inmortales, el castillo de Himeji es, sin duda, la fortaleza más impresionante de Japón. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Son solo historias o realmente la voz de Okiku aún resuena entre las antiguas murallas de piedra? A lo largo de la historia, los castillos de Japón han sido mucho más que simples fortalezas. Han sido testigos de batallas, intrigas y secretos que aún hoy siguen despertando curiosidad. Desde el impenetrable castillo de Kumamoto hasta las leyendas fantasmales de Himeji, cada una de estas fortalezas tiene su propia historia que contar. Pero ahora queremos saber tu opinión. Si pudieras visitar uno de estos castillos, ¿cuál elegirías y por qué? ¿Te gustaría explorar los túneles ocultos de Nagoya, recorrer los pasillos embrujados de Matsue o perderte en el laberinto defensivo de Himeji? Déjanos tu respuesta en los comentarios, nos encantará leerte. Si te apasiona la historia y los misterios de Japón, no olvides suscribirte a Japón Oculto y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima exploración.